Hermanas y hermanos, con mucha alegría les comparto este manojo de reflexiones sobre la espiritualidad jesuánica. En este caso, quisiera pensar con ustedes y proponerles los maestros espirituales que tuvo Jesús. Cuando digo maestros, digo sus acompañantes, sus formadores, sus despertadores de lo más profundo de su ser, de lo esencial de su ser, del dinamismo del espíritu en él. Los maestros no determinan, pero sí, si son buenos maestros, despiertan, funcionan como catalizadores, como encendedores de la chispa divina que todos tenemos en nosotros. Y Jesús, como todos nosotros, tuvo que hacer su derrotero espiritual, su caminada, para poder llegar a hacer su síntesis vital y existencial, que es lo que conocemos en Jesús de Nazaret, en el Jesús público, ¿no? Que es el centro de los evangelios y donde Él manifiesta con sus palabras, con sus acciones, con sus opciones, su misión profunda. Pero eso tuvo una génesis, un desarrollo, desde que fue engendrado en el seno de María hasta que abandona el grupo de Juan Bautista para lanzarse a hacer la predicación del reino de Dios desde su propia perspectiva, desde su misión profunda con sus seguidores. Y yo les propongo pensar en al menos 5 maestros o 5 grupos de maestros que influyeron en él, y tal vez a medida que hablemos de Jesús vayamos pensando en nuestros maestros, en los que han despertado en nosotros esa chispa divina. En el caso de Jesús, como todo buen judío, Galileo, de allá del siglo I, la primera formadora siempre era la mamá. Los primeros años de vida estaban muy centrados en la figura de la madre. Y María, en este caso, creo que fue una gran maestra del silencio. Si hay algo que destaca en María es lo poco que habla, pero lo profundo que habla. Cuando habla, canta, dialoga, conversa profundamente y canta en el Magnificat. Y dice varias veces el Evangelio que María meditaba estas cosas en el corazón. Y Jesús permanentemente aparece retirándose a la soledad. Esa soledad rica, profunda, no de escapatoria, sino de lugar de reencuentro con el propio manantial. Creo que María fue la gran maestra del silencio, de la meditación, de la introspección profunda, de la intimidad consigo mismo, el aprender a bañarse en el manantial fundamental que todos tenemos en lo más profundo de nuestro ser. Que nosotros los cristianos además identificamos ese manantial como la presencia surgente del Espíritu, de la vida divina, de la chispa divina que todos tenemos y de la cual todos participamos. Pero llegada a la preadolescencia, la formación de un judío galileo pasaba a manos del padre. Era bastante patriarcal el esquema, y entonces era el momento en el cual el preadolescente se asomaba al mundo adulto, soltaba las manos de su mamá y tenía que aferrarse a su padre para aprender el oficio de su papá, para salir al mundo, a los negocios, a los caminos. Y en eso José creo que fue un maestro extraordinario, porque le enseñó no solo a trabajar, sino a trabajar contemplativamente, a contemplar laboralmente, a unir estas dos dimensiones tan profundas del ser humano, como son el hacer y el contemplar lo hecho, y el contemplar lo hecho para volver a rehacer y para... En el caso de Jesús esto se manifiesta clarísimamente, por ejemplo, en sus parábolas. No son cuentitos ni fábulas sacadas de la irrealidad, son todas
historias cortas, sapienciales, bellas, poéticas, tal vez ese canto de María, ¿no? También destiló en él. Y el entramado son cosas de la vida real, son personajes de todos los días, comerciantes, cosechadores. Obviamente cuando esto lo aprendió a contemplar y a descubrir a Dios en el entramado cotidiano de manos de José, cuando lo llevaba a trabajar probablemente a Séforis y aprendió el oficio de carpintero, de albañil o de sábelo tutti, como era, ¿no? Porque en el fondo el carpintero hacía todo. O cuando le tocaba cosechar con su familia, en los veranos, que ahí cosechaban todos. Recuerden que Jesús era carpintero, pero tenía un trasfondo campesino. E incluso, sin ser pescador, luego esa contemplación le permitió entender el funcionamiento de la pesca y tener muchos seguidores en torno al lago, y saber nadar y andar en el agua. José, otro gran maestro de la contemplación. El hora y el labora de los benedictinos, el gran maestro de Jesús fue José. Qué lindo poder descubrir a Dios en el entramado de la vida y no tener que andar escapándose de lo cotidiano, ¿no? Para poder descubrirlo. Otro maestro importante fue su clan, sus hermanos, con los cuales luego tuvo sus conflictos. No todos los hermanos se convirtieron, la mayoría se convirtieron después de la Pascua. Incluso tenía algún hermano bastante bravo, como probablemente era Santiago, ¿no? El pibe 10. Su clan, y cuando digo su hermano digo también su clan, la sinagoga, donde aprendió a escuchar la palabra de Dios, a conocer bien la escritura, a debatirla, a pensarla, a hacerse preguntas, a escuchar con el corazón las grandes preguntas de la vida, el sentido de la vida, el para qué y el por qué, la propia misión, ¿no? Que luego le permitieron contestársela existencialmente y espiritualmente. Importante. Pero hay otro grupo que son sus amigos. Probablemente, por ejemplo, se detecta en Jesús que tuvo amigos pastores. Los pastores eran grupos trashumantes, no muy amados, porque eran considerados amigos de lo ajeno. Y probablemente por su Nazareno natal pasaban todos los años en estas peregrinajes. Los que vivimos en el sur sabemos las veranadas que se hacen con las chivas, que van y vienen. Bueno, así eran los pastores, con pequeños grupos, y probablemente dormían varios días en su casa, y me lo imagino compartiendo esos fogones, y aprendiendo de la espiritualidad de la caminada, del peregrinaje, del no afincarse. Los cosechadores eran mucho más de estar sedentarios. En cambio, Jesús después va a tener un estilo nómade, un maestro que anda, que camina. La peregrinación, la caminada y sobre todo la compasión, aprendió de sus amigos y de los pastores. Qué compasión sintió con las multitudes, estaban como ovejas sin pastor. Miren, le resonaba lo que sus amigos le habían contado, ¿no? En esas noches estrelladas, en los fogones, en los amigos del pueblo o en los amigos que habrá hecho en otros lugares, y los pastores especialmente. Y hay un último maestro, que es el profeta Juan Bautista, con el cual estuvo unos meses y aprendió a leer a Dios en la realidad sociopolítica y económica, a denunciar, aprendió la profecía, aprendió a despegarse de las tradiciones del templo para descubrir que Dios también estaba en el río, o sobre todo estaba en el río, y en esa madre naturaleza que él vivía con tanta pasión. Entonces, estos 5 maestros cuajaron en Jesús en una espiritualidad profunda que le permitió llegar a la visión de unicidad, a la visión de que todo está conectado, a la visión de que estamos en una sola misión en la vida, que él llamó reino de Dios. Pero esto seguramente da para un segundo encuentro en torno a la espiritualidad jesuánica. Así, con sus maestros llegó a armar su propia espiritualidad. ¿Cómo la armamos nosotros en nuestra vida?